Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el muñequito de toda la estrella. Ha sido para mí un gran placer viajar aquí a la Ciudad de México, a Chapultepec, justo aquí frente al altar de los niños héroes. Y vamos a narrar la historia de la gran batalla que tuvo México contra Estados Unidos aquí en territorio mexicano, porque fue el país invasor por ahí de 1847. Para poder entender la historia, vamos a remontarnos a dónde inició y por qué surge esta gran batalla. Y justo en este lugar es donde nace o donde nacen como leyenda los niños héroes. Vamos a estudiar por qué razón quedaron en la historia como niños héroes. Pero antes de empezar, vamos a saludar a Tadeo, un niño que es fiel seguidor de este canal de Toda la Estrella, de allá de Reynosa, Tamaulipas. Y saludamos a todos los de Tamaulipas y a todos los suscriptores y seguidores de todo México y el mundo. Estamos entrando al castillo de Chapultepec. Les voy a contar algo curioso que me pasó ahorita que venía entrando. Para entrar a este lugar, al castillo de Chapultepec, hay que pagar la cantidad de 90 pesos. Por supuesto que yo ando los 90 pesos, justo los 90 pesos. Para poderme regresar, yo iba a tener que ir a retirar dinero. Sin embargo, en lo que me acerqué al policía a preguntarle que cuánto se cobraba, porque todavía no sabía cuánto se cobraba, el policía me dice, aguántame un tantito que estoy ocupado porque estaba pidiendo boletos. Y pues me esperé y me dijo, ahora sí, ¿qué quieres? Le dije, solo quiero saber cuánto cuesta el boleto. Y me dijo, cuesta 90, pero tienes que hacer fila allá. Pero en y se me quedó viendo así como medio raro, ¿no? Como diciendo, ¿y este mugroso qué onda? O este pordiosero. Y me dijo que podría pasar y que él me estaba dando la oportunidad de pasar sin que pase a taquilla a pagar. Pues yo la verdad lo cuento esto como un testimonio y agradecido con Dios, porque de verdad que era lo único que tenía, los 90 pesos, y hasta para poderme regresar tenía que ir a retirar como decía. Así que vamos a arrancar ya el documental. Vámonos. Les presento el hermoso castillo de Chapultepec. Y la guerra comienza así. En 1836, el estado de Texas se separa de México. Justo en ese momento empieza Estados Unidos a hacer tratados aprovechándose, ya que según Texas ya no pertenecía a México. Por supuesto que el gobierno de México no podría permitir que se le fuera a las manos ese maravilloso estado. Y de todos modos, o de alguna manera, como quiera, en 1845, el estado de Texas se declara como libre y soberano. Estados Unidos se apropia de ese estado, mandando hasta tropas norteamericanas a cuidar la frontera de lo que es el río Bravo, que hace frontera a México, Estados Unidos, que apenas hace unos meses, si pudieron ver, hice un documental de ese maravilloso lugar. El gobierno mexicano en ese entonces, Manuel José Peña y Peña, hace un llamado a Antonio de Santa Anna, que consideraba él que era el general apto para contraatacar al gobierno norteamericano. El gobierno mexicano, no quedándose de brazos cruzados a permitir que Estados Unidos se adueñe de Texas, se organiza con el ejército, en este caso el general Antonio de Santa Anna, para que pueda ir a invadir al estado de Texas, enfrentándose contra el ejército, en este caso norteamericano, dentro de Texas, asesinando aproximadamente 20 soldados y arrestando a un total de 100 soldados en ese entonces. Estamos hablando de 1845. El gobierno norteamericano en ese entonces, el presidente Jim Pope, dijo que no iba a dar
por alto, no iba a pasar en alto ese terrible atroz de México por atacar a su estado de Texas. Así que el presidente Jim Pope de aquellos años, en 1846, el 11 de mayo, se organizó con su ejército poniendo al mando al general Winfield Scott para que viniera a invadir a México. Aquí vamos a mostrar unas armas de las que combatieron contra Estados Unidos aquí en México. Miren nomás qué chulada, ¿no? En esos años, cuando inicia la guerra, no había ningún presidente permanente aquí en México. Todos eran interinos. Dentro de ellos, el presidente Manuel José Peña y Peña, que es el que estaba cuando inició la guerra. Entonces, el presidente Manuel José Peña y Peña hace un llamado al general. Es cuando le hacen el llamado al general Antonio de Santa Anna, porque era uno de los que consideraba el presidente de México que tenía la capacidad de combatir al ejército norteamericano con el ejército mexicano, ya que muchos años atrás había combatido junto con el señor Damián Iturbides, uno de los grandes de la independencia de México, contra España, o es decir, contra los españoles aquí en México. Fue presidente antes de que iniciara la guerra. Sin embargo, en el tiempo que la guerra inició, él ya no era presidente. Según tengo entendido, sí fue presidente igual después de la guerra, porque se supone que es uno de los traidores de la patria aquí en México, según los mexicanos, basado al territorio que le vendió a Estados Unidos. El general López de Santa Anna fue presidente en 6 ocasiones de aquí de México, antes y después de la guerra contra Estados Unidos. Como dije en el principio del documental, la guerra empieza en 1846, después de un largo año de batallas en territorio mexicano por el ejército norteamericano. Llegan aquí a la Ciudad de México, específicamente aquí al castillo de Chapultepec.
en ese entonces colegio militar de aquí de la ciudad. La fecha exacta en que el ejército norteamericano está aquí en este lugar de Chapultepec es 12 y 13 de septiembre de 1847. Es aquí de donde se viene donde surge la historia de los niños héroes. Según desde esta altura es donde después de que ya Estados Unidos derrota al ejército aquí, aproximadamente a 800 soldados que estaban aquí en este lugar, en esta altura. Podemos ver allá donde se ve de aquí de la altura lo que es el altar de los niños héroes. Según la historia, el más famoso dentro de ellos es de los 6 niños héroes, el más famoso es Juan Escutia, siendo que según de esta altura se enredó con la bandera mexicana y se lanzó hacia el pasillo para que Estados Unidos no pudiera obtener como victoria la bandera y no pudieran celebrar según esa victoria aquí en este lugar. La batalla aquí dura 2 días. Después de que vencen aquí, se van hacia el Zócalo, el mero centro de la ciudad, hacia la Casa Presidencial de México. En ese entonces había viviendo mucho español aquí en la ciudad o en todo México, pero específicamente aquí en la Ciudad de México. Españoles que se habían quedado a vivir después de que se había independizado México de España. Pues lo más interesante y me impresiona mucho es que menciono esa parte porque resulta que según muchos españoles de los que se habían quedado a vivir aquí a México se unieron al ejército mexicano para combatir al ejército norteamericano aquí en el centro de la ciudad, específicamente en el Zócalo de la Ciudad de México. La guerra dura 2 años, de 1846 a 1848. El 2 de febrero de 1848 da final a la guerra de México con Estados Unidos. México tiene increíbles historias, grandes documentales, así que espero en Dios les haya gustado este hermoso y corto documental que me llevó una semana de preparación y próximamente, primero Dios, nos estamos organizando para viajar al estado de Puebla, donde vamos a mostrar un maravilloso documental de la batalla que obtuvo con victoria el ejército mexicano contra los franceses que invadieron México. Hablaremos de otras fechas y otros generales de esa época. La guerra de Estados Unidos con México fue una guerra donde Estados Unidos perdió más de 13,000 hombres del ejército y México más de 10,000.